8 casos de contagio por radiación que no te cuentan. La radiación es un tema que ha desconcertado a la humanidad durante décadas. Desde los experimentos nucleares hasta los accidentes en plantas de energía, la radiación ha afectado a personas y comunidades enteras. La radiación es una forma de energía que se emite en forma de partículas u ondas electromagnéticas. Si bien puede ser útil en muchos campos, como la medicina y la tecnología, también puede ser extremadamente peligrosa si se maneja incorrectamente. La exposición a la radiación puede provocar daños en el ADN de nuestro cuerpo, lo que puede provocar enfermedades graves como el cáncer. En este video, exploramos los peligros de la radiación y exploraremos espantosos casos de personas que han sido afectadas por la radiación, quedando como consecuencia daños irreparables a su cuerpo y a su salud de manera general. Así que siéntete preparado para adentrarte en un mundo oscuro y peligroso, donde la radiación es la amenaza más grande. Número 1. El accidente de Hiroshi Ouchi. Hiroshi Ouchi fue un técnico japonés que trabajó en la planta de energía nuclear de Tokaimura en 1999. Durante un experimento, se produjo una reacción en cadena no controlada que liberó una gran cantidad de radiación. Ouchi y 2 compañeros fueron expuestos a niveles extremadamente altos de radiación, y Ouchi recibió una dosis de radiación 17 veces mayor que la considerada letal. Después del accidente, Ouchi fue llevado a un hospital y tratado con medicamentos para tratar la exposición a la radiación. Sin embargo, su condición empeoró rápidamente y desarrolló síntomas graves, como la pérdida del cabello, la piel seca y ampollas en todo el cuerpo. También sufrió daño en los órganos internos, incluyendo el hígado, los riñones y los pulmones. A pesar de los esfuerzos médicos para salvarlo, Ouchi murió después de 83 días de agonía. Su muerte fue una de las más largas y dolorosas registradas debido a la exposición a la radiación. El accidente en Tokaimura fue un recordatorio del peligro de trabajar con energía nuclear y la importancia de seguir estrictas medidas de seguridad para prevenir futuros desastres. Número 2. Masao Yoshida. En este puesto tenemos a una de las víctimas del accidente nuclear de Fukushima en Japón del 2011. Después de un terremoto y un tsunami, la planta nuclear de Fukushima Daiichi sufrió una serie de explosiones y liberaciones de material radiactivo. Más de 100.000 personas fueron evacuadas de las áreas cercanas a la planta, y muchas sufrieron enfermedades relacionadas con la radiación. Uno de los casos más conocidos es el de Masao Yoshida, el gerente de la planta de Fukushima Daiichi en el momento del accidente. Yoshida lideró los refuerzos para controlar la situación en la planta y evitar una catástrofe aún mayor. A pesar de su valentía, Yoshida sufrió una exposición masiva a la radiación y desarrolló cáncer de esófago. Falleció en 2013 a los 58 años. Es muy importante tener en cuenta los efectos y consecuencias que la radiación puede hacerle a nuestro cuerpo y la importancia de tomar medidas de seguridad para evitar cualquier accidente. Lamentablemente este caso no se podía evitar de ningún tipo de forma, debido a que fueron una serie de desastres naturales lo que provocaron este terrible y lamentable accidente. Número 3. Louis Slotin. El caso de Louis Slotin, un físico nuclear canadiense que trabajaba en el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. En 1946, Slotin estaba realizando un experimento con un núcleo de plutonio cuando accidentalmente lo dejó caer, provocando una liberación masiva de radiación. Slotin inmediatamente tomó medidas para proteger a sus colegas, exponiéndose a él mismo a la radiación en el proceso. Fue llevado al hospital y recibió tratamiento médico intensivo, pero su condición empeoró rápidamente. Sufrió náuseas, vómitos y una fuerte disminución en la producción de células sanguíneas. A pesar de los esfuerzos médicos para salvar su vida, Slotin falleció 9 días después del accidente debido a la exposición a la radiación. Su muerte fue un recordatorio temprano de los peligros de la radiación y la necesidad de tomar medidas de seguridad adecuadas en los experimentos nucleares. Número 4. Lady Das Neves Ferreira. En este caso tenemos a las víctimas del accidente nuclear de Goiânia, en Brasil de 1987. Después de que un hospital abandonado fuera saqueado, se encontró una máquina de radioterapia abandonada en el lugar. Sin saber lo que era, los ladrones desmontaron la máquina y vendieron el material radioactivo a chatarreras locales. La gente que compró el material radiactivo comenzó a experimentar síntomas como náuseas, vómitos y diarrea. A
A pesar de los esfuerzos médicos para tratar a las víctimas, muchas sufrieron daños permanentes en órganos vitales y desarrollaron cáncer. Uno de los casos más conocidos es el de Leibe das Neves Ferreira, una niña de 6 años que jugó con el material radioactivo después de que su madre lo comprara en un chatarrero. Ferreira sufrió una exposición masiva a la radiación y desarrolló cáncer de tiroides. Falleció en 1990 a los 9 años de edad. El caso de Leibe das Neves Ferreira y las víctimas del accidente nuclear de Goiânia es un recordatorio trágico de los peligros de la radiación y la importancia de tomar medidas de seguridad adecuadas para proteger a las personas de la exposición a la radiación. También destaca la necesidad de educar a las personas sobre los peligros de la radiación y cómo manejar adecuadamente los materiales radiactivos. Número 5. Karen Wetterham. Para continuar con el top, tenemos el trágico accidente de Karen Wetterham, una química estadounidense que trabajaba en la Universidad de Dortmund a mediados de 1996. Wetterham estaba investigando los efectos de los compuestos de mercurio en el cuerpo humano, cuando accidentalmente derramó una pequeña cantidad de dimetilmercurio en su guante. El dimetilmercurio es un compuesto organometálico del mercurio. A temperatura ambiente se encuentra en estado líquido y es peligrosamente inflamable, incoloro y además de una de las neurotoxinas más potentes conocidas. A pesar de que Wetterham inmediatamente se lavó las manos, el dimetilmercurio penetró en su piel y comenzó a causar daño cerebral irreversible. A pesar de los esfuerzos médicos para salvar su vida, Wetterham falleció en 1997 a los 48 años debido a la exposición al dimetilmercurio. Número 6. Anatoly Bugorsky. Para continuar, tenemos el caso de Anatoly Bugorsky, un físico ruso que sufrió una exposición masiva a la radiación en 1978, mientras trabajaba en el acelerador de partículas más poderoso del mundo en el Instituto de la Física de Alta Energía en Plovdiv. Bugorsky fue accidentalmente expuesto a un haz de protones altamente energético. Para explicar resumidamente qué es un acelerador de partículas, se puede decir que es un dispositivo que se utiliza en campos electromagnéticos para acelerar partículas cargadas a altas velocidades y así hacerlas colisionar con otras partículas. El haz de protones penetró en la cabeza de Bugorsky, causando daño cerebral irreversible y quemaduras en su cara. Sin embargo, gracias a la rápida intervención médica, Bugorsky sobrevivió y continuó trabajando en la física. A pesar de su exposición a la radiación, Bugorsky no experimentó efectos secundarios inmediatos graves, aunque perdió la audición en un oído y experimentó parálisis facial. Número 7. Alexander Litvinenko. El espantoso caso de Alexander Litvinenko, un ex agente de inteligencia ruso que murió en Londres en 2006 después de ser envenenado con polonio 210, un material radiactivo altamente tóxico. Litvinenko, quien se había convertido en un crítico del gobierno ruso, se reunió con 2 ex agentes de la KGB en un hotel de Londres. Poco después, comenzó a experimentar síntomas como náuseas, vómitos y diarrea. Fue llevado al hospital, donde los médicos descubrieron que tenía niveles extremadamente altos de polonio 210 en su cuerpo. A pesar de los esfuerzos médicos para salvar su vida, Litvinenko falleció 3 semanas después del envenenamiento. Su muerte fue un recordatorio impactante de los peligros de la radiación y la necesidad de tomar medidas de seguridad adecuadas para proteger a las personas de la exposición a la radiación. Todo lo sucedido ha sido objeto de una investigación internacional y ha llevado a tensiones diplomáticas entre el Reino Unido y Rusia. También ha llevado un mayor llamado sobre el uso de materiales radiactivos como armas y la necesidad de mejorar la seguridad en la gestión de materiales. Número 8. Los liquiladores de Chernóbil. En este último caso no tenemos a una persona en general, pero tenemos a muchos afectados del terrible accidente ocurrido en Chernóbil. Estamos hablando sobre los liquiladores de Chernóbil. Después del desastre nuclear ocurrido en 1986 en la planta de energía nuclear de Chernóbil en Ucrania, miles de trabajadores fueron enviados para contener la radiación y limpiar la zona afectada. Estos liquiladores, compuestos principalmente por bomberos, soldados y trabajadores civiles, estuvieron expuestos a altos niveles de radiación mientras realizaban tareas de descontaminación y construcción de estructuras de contención. Muchos de ellos no recibieron una protección adecuada y se vieron expuestos a dosis peligrosas de radiación. Como resultado, muchos liquiladores sufrieron enfermedades relacionadas con la radiación, como cáncer, enfermedades del sistema nervioso y trastornos genéticos. Se estima que alrededor de 600.000 liquidadores participaron en las tareas de mitigación de Chernóbil, y aún hoy en día
se siguen registrando efectos a largo plazo en su salud. Se podría decir que es uno de los mayores contagios de radiación de la historia. La radiación siempre ha sido bastante peligrosa debido a todas sus consecuencias y efectos que le puede hacer a nuestro cuerpo humano. Pero cuéntanos, ¿qué te ha parecido este tema? Si te ha gustado, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones. Lamentablemente el peligro de la radiación nunca va a parar, pero sí podemos hacer algo mejor, y eso es evitar y prevenir cualquier tipo de accidente relacionado con la radiación. Sin nada más que decir, hasta la próxima.